su corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcelo, capaz que anda así, ¿eh? Me acomodé bien, gracias. Ahí me acomodé, sí, gracias. Muy buenas noches, hermanos. Muy agradecido de poder estar aquí con ustedes para poder compartir esta noche un poco distinta, ya que todos los hombres que han participado en algún encuentro de los anteriores que se hizo desde la fecha en que se viene haciendo, vamos a extrañar este año. Sí, el año pasado se hizo en Alem, año antepasado se hizo en el Chaco, si no me equivoco fue Villa Ángela, la iglesia del pastor Clat, la iglesia Pueblo Nuevo. Así que bueno, este año no fue posible de la manera en que muchas de nuestras actividades las habíamos pensado, pero de todas maneras necesitamos seguir adelante de otras formas, compartiendo, conectándonos y edificándonos también como iglesia. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias al equipo o a la comisión del Departamento de Hombres que tomó esta iniciativa para que podamos estar conectados con varios grupos o con todos aquellos que están allí del otro lado compartiendo esta noche con nosotros. Así que un abrazo a todos aquellos que nos están mirando y compartiendo esta noche con nosotros. Más que mirar, les animo a que podamos tener el sentir de buscar al Señor en esta noche, ¿sí? Nosotros los que estamos aquí y aquellos que están también allí en distintos lugares y desde su casa también. Quiero tener una palabra también de agradecimiento de parte de quizás de la comisión ejecutiva de nuestra asociación, a ustedes como iglesia de Jardín América, a las obras misioneras que están anexadas al trabajo de ustedes, a todas las iglesias, a todos los hermanos que están allí también del otro lado, por apoyar, por seguir firmemente siendo fieles en apoyar, en aportar para que la Asociación Germano-Argentina pueda seguir trabajando en cada una de las obras misioneras, que cada una de ellas está en una etapa diferente, tanto las iglesias que están aquí, las obras misioneras que están en Misiones, en Chaco, en Corrientes, en Formosa, en Chajarí también, por medio de Mocoretá ya se ha llegado con una obra en este tiempo, y próximamente, Dios mediante el año que viene, también en la ciudad de Salta, Orán específicamente, la ciudad de Orán, Salta, tenemos el firme compromiso de tener una obra misionera también como asociación en aquel lugar. Así que muchas gracias y sigamos adelante cumpliendo la gran comisión que nos dejó el Señor de predicar donde estamos, pero también de alzar la mirada y apoyar el trabajo misionero o el trabajo también que los misioneros nuestros están haciendo en cada uno de los lugares. Muy bien, en esta noche, bajo el desafío de la palabra transformadores, ¿sí? Lo primero que vino a mi mente cuando leí la primera vez, me hizo acordar de mis hijos que les gusta el juguete ese, no sé si alguna vez tuvieron, que el auto que se transforma, ¿no? Bueno, nada que ver una cosa con la otra, pero fue lo primero que se me vino a la mente, ilustrativamente, y no tiene nada que ver con el mensaje, pero todos entendemos que detrás de esta palabra sabemos que tenemos un Dios que cambia las cosas, que transforma las cosas, y eso es lo maravilloso, porque vivimos como hijos de Dios, vivimos como iglesia con la expectativa de que Dios hace milagros, de que Dios cambia, de que Dios nos sorprende
Y si nosotros tenemos esa fe, siempre vamos a ver obrando a Dios delante de nosotros. Así que bajo este lema habíamos acordado con David, quien compartió un hermoso mensaje en el día de ayer, haciendo un hincapié más a la vida personal en cuanto a la transformación, cómo Dios quiere hacer de nosotros una vida nueva, una persona nueva, para que de esa manera podamos también influir en la familia y en la sociedad. Entonces, yo le comenté a David, digo, yo voy a buscar un personaje en la Biblia, saliéndome un poquito del protocolo de los pasajes que me pasó Norby, y pensar en un personaje de los tantos que tenemos en la Biblia que de alguna u otra manera es un ejemplo para nosotros de cómo Dios a través de una persona puede transformar, puede cambiar una situación y incentivarnos y animarnos a nosotros para que podamos imitar a aquellos grandes hombres de Dios y mujeres también, por supuesto, que tenemos en la Biblia que sirvieron al Señor con un firme y con un fuerte compromiso. Así que en esta noche vamos a recordar un poquito la historia de Elías, ¿sí? Muy conocido por todos nosotros, muy conocido por la iglesia, muy conocido por todos aquellos que de alguna u otra manera tienen algunos años leyendo la Biblia o participando de la iglesia. Conocemos la historia de Elías. La historia de Elías que se ubica entre los capítulos de Primera de Reyes, capítulo 17, hasta Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Así que en todos estos capítulos de la Biblia, ¿sí?, encontramos el testimonio de quién fue Elías y de cuáles fueron las cosas que Dios hizo por medio de este hombre, que leía hoy que alguien en algún comentario decía, su ministerio no ha terminado todavía porque aún se espera cosas de él para el futuro, ya que Dios lo llevó en un torbellino, lo llevó sin ver la muerte como todos nosotros conocemos la muerte normalmente, seguramente porque tiene todavía cosas para Elías preparadas en las cuales él tiene que participar. Recordamos que Elías en el Nuevo Testamento es aquel que aparece en el monte de la transfiguración, ¿sí?, representando a todos los profetas del Antiguo Testamento y confirmando y dando un respaldo a Jesucristo como aquel que había sido enviado por Dios para la salvación de este mundo, para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestro perdón. Allí estuvo Elías, de quien algunos de los discípulos que estaban con Jesús dijeron, qué bueno sería que hagamos aquí una casita para que ellos se queden a vivir con nosotros. Lo cierto es que Elías, en Primera de Reyes capítulo 17, irrumpe en la historia relacionada específicamente con Israel. Recuerden que el reino se había dividido en dos, o el pueblo de Dios que antiguamente era uno, luego pasó por una división al reino del norte y al reino del sur. ¿Sí? El reino del norte era un poquito el más desobediente, el más rebelde, con el cual Dios tenía que tratar de una forma especial siempre. Y Elías irrumpe en el capítulo 17, digo porque uno viene haciendo la lectura de este libro y de repente aparece Elías, y uno puede decir de repente porque no tenemos una biografía de dónde sale, el lugar sí, pero de dónde estaba su familia, cómo se formó. No dice cómo lo llamó Dios, como a otros profetas que conocemos cómo Dios los llamó, cuál fue el lugar, la ocasión, qué le dijo Dios. Pero Elías aparece, dice el capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esta fue la primera aparición de Elías. Él hace una aparición nada agradable para el rey de turno que era Acab, que dice la Biblia cuando uno lee en el contexto anterior,
¿sí? En el versículo 29 del capítulo 16, nos habla aquí, nos cuenta la Biblia que el reinado de Acab había sido malo, ¿sí? Porque levantó altares a Baal, porque hizo también imágenes de acera, porque se casó con una mujer llamada Jezabel, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, y fue ella, dice la Biblia, quien le incitó, quien le llevó por malos caminos y quien llevó a mezclar la adoración a Dios, al Dios verdadero, a Jehová, junto con toda la idolatría y con toda la forma pagana que ellos tenían con sus dioses de poder manifestar su adoración a los altares, a la idolatría. Y este culto a Baal fue creciendo en el pueblo y por supuesto que esto nos da una idea de que Dios no estaba para nada contento con esta realidad, ¿sí? Con este sincretismo, podía decir, que comenzó a impregnarse en el pueblo de Dios, ¿sí? Profetas como Oseas, cuando hablaron acerca de la adoración a Baal, hablaron del enojo de Dios porque por un lado decían profesar su fe en Dios, pero por otro lado confiaban en Baal como ese Dios de la fertilidad que mandaba la lluvia y que les daba las cosechas. Y entonces, por supuesto, que Dios no comparte su gloria y por supuesto que este panorama estaba mal delante de Dios. Por eso Elías irrumpe de manera directa a decirle al rey Acab que se aproxima una sequía y que no va a llover, que va a haber una sequía y que no va a volver a llover sino por su palabra, dice el profeta Elías. Y por supuesto que cuando uno lee la historia aquí de Elías, uno se da cuenta que Elías tiró la piedra aquí, ¿sí? Cuando eran chicos tiraron alguna piedra, rompieron algún vidrio y dijeron, yo fui vecino. No, se fueron, ¿no? Elías hizo esto. Le dijo a Acab que se venía una gran sequía por el pecado del pueblo, por la forma en cómo el pueblo de Israel estaba viviendo, y entonces luego Dios le dijo que tenía que irse, ¿sí?, a un arroyo. Ahí figura el nombre de este arroyo, el arroyo Kerib. Y entonces Dios estaba dispuesto a ejecutar este juicio en el pueblo de Israel, pero a la vez a sostener a Elías. Entonces Elías huye o se va por mandato de Dios a este arroyo, de donde bebió agua y de donde Dios le alimentó por medio de los cuervos, dice la Biblia, ¿sí?, que le traían estos cuervos la comida de mañana y de tarde. Y dice que estaban vestidos de negro los cuervos. ¿Les parece? ¿Sí? Vieron que en la cuarentena y en la pandemia se puso, gracias a Dios por ellos, también muy de moda el moto mandado. Bueno, este era algo así como el cuervo mandado, porque de mañana y de tarde le traían la comida a Elías, ¿sí?, de parte de Dios. Como Dios, cuando está dispuesto a sostener a alguien, se va a valer de los recursos menos pensados para nosotros los seres humanos, con tal de poder cumplir los propósitos que Él tiene. Cuando este arroyo se secó, Dios le dice que vaya a la casa de una viuda, la historia conocida como la viuda de Sarepta, y Dios le dijo que vaya y le pida para comer. Y entonces Elías va y esta mujer le dice, no te puedo dar porque tengo el último puñado de harina que me queda, ¿sí? No sé si era para hacer el reviro que dijo David ayer o qué cosa, o algo así como una pizza, una torta amasada como una pizza. Dijo, es lo último que tengo. Si te doy a vos, Elías, yo y mi hijo no tenemos para comer y es lo último que queda. No hay más. Entonces Elías le vuelve a decirle y le dice, andá y prepará lo último que te queda, pero dame primero a mí. Qué egoísta este Elías, ¿no? Qué terrible este Elías. Impensable humanamente. Pero este pasaje, hermanos, esa historia que estoy resumiendo, nos cuenta la actitud que toma Dios
cuando el ser humano, cuando nosotros le ponemos a Dios en primer lugar. ¿Sí? Y esto es importante decirlo aún para nosotros como hombres, para que podamos recordar lo importante que es darle a Dios lo primero, no lo que nos sobra. Porque este relato que se encuentra allí en Primera de Reyes 17, del 8 al versículo 24, nos muestra cómo Dios multiplicó la harina, multiplicó el aceite y dijo que hasta que no lloviera, no se iba a acabar en esta familia, en esta casa, tanto la harina como el aceite. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros decidimos darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, en todas las cosas? A continuación, luego de este relato, muchos días, pueden ser como algo así como 3 años, vino palabra de Jehová a Elías, capítulo 18, en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 3 años de sequía. Y este rey Acab había mandado gente por todos lados a buscar a Elías para matarlo, porque él pensaba que Elías era el culpable de la sequía. Acab no había tenido una sola idea de arrepentimiento, no había mirado para adentro, no había dicho, no había reflexionado: ¿será que nosotros somos los culpables de esta sequía? ¿Será que esto no es un juicio de Dios porque nosotros hemos abandonado a Dios, porque nosotros le dimos la espalda a Dios? Sino que le culpaba a Elías. Y entonces nos dice la Biblia que Elías se presentó nuevamente y dice en el versículo 8 del capítulo 18, y él respondió: soy yo, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Es un encuentro que tiene Elías con Abdías y le manda a decir: anda a decirle al rey, anda a decirle a Acab que aquí estoy yo. Y entonces cuenta el capítulo 18 que en ese encuentro Acab le dijo a Elías en el versículo 17, cuando le vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjense cómo este rey le estaba culpando a Elías por toda la situación, por toda la crisis que Israel estaba viviendo. Y hermanos, hago hincapié en esto porque vivimos tiempos muy parecidos al contexto histórico en el que profetizó Elías. Y nos pasó en esta misma semana allí en Oberá, que cuando se hace una evaluación de alguna situación que nos anda mal, y bueno, y podemos culparle a la iglesia, porque capaz que la iglesia es la única que no cumple con los protocolos. Para dar un ejemplo, nuestra sociedad no se da cuenta que la maldad aumenta entre ellos y están ciegos espiritualmente, pero cuando se trata de encontrar un culpable a veces porque la situación no cambia o no se arregla, y no se sorprendan que la iglesia de Jesucristo en este tiempo pueda ser culpada y pueda ser puesta allí en el centro como la culpable de la que ocasiona muchas de las situaciones de crisis que nosotros estamos viviendo. Y esta es una estrategia de Satanás. Esta es una estrategia más y antigua de Satanás para desacreditar a la iglesia, para desacreditar el evangelio, para que el nombre de Jesús no crezca, no se predique, no avance en nuestra Argentina. Cuando este rey le ve a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que...? Y creo que todos nosotros, de alguna u otra manera, estamos viendo la gran oposición que estamos viviendo de distintos frentes como iglesia. De distintas maneras. Era impensable hace algunos años atrás
que algunas personas quisieran quemar un templo, pero hoy ya no lo es, porque la oposición que vive la iglesia en un tiempo crucial, previo a la venida de Cristo, es fuerte. Y es por eso que es importante ver el testimonio de hombres como Elías, cómo enfrentaron la situación adversa que ellos tenían, como la que nosotros estamos viendo. Y entonces Elías enfrenta esta situación, le enfrenta al rey Acab y le propone hacer un desafío. Y le dice: trae a todos tus profetas de los Baales, y vamos a hacer un altar, y yo voy a hacer el mío, y el sacrificio que se consuma, ese va a ser el Dios verdadero, ese será como testimonio el Dios verdadero. Y nos cuenta aquí el capítulo 18, versículo 20, que Elías enfrentó a todos, 400 sacerdotes de Baales, él solo. Y todos estos profetas estuvieron todo el día allí invocando a su Dios para que consuma el sacrificio que habían preparado. Y se cortaban y se dejaban salir sangre del cuerpo y gritaban, pero no pasó nada. Y Elías oró a Dios y Dios consumió el sacrificio. Luego Elías dio la orden que mataran a todos los sacerdotes de los Baales, y lo hicieron. Y Elías obtuvo una victoria momentánea, podemos decir, en esta situación, en medio de la misma escena, de la misma historia, y pareciera que Elías tenía una expectativa de tal manera que dijo: bueno, acá se termina todo, porque Acab va a dar la orden de que ahora todos en Israel tienen que servir al Dios único y verdadero, como dice Apocalipsis en nuestras Biblias. Pero no fue así. A pesar de esta demostración del poder de Dios, Acab fue en esto, para completar esta escena, este capítulo aquí de la historia, Elías se fue al monte Carmelo y oró fervientemente para que Dios envíe la lluvia. Y Dios envió la lluvia. Y Dios manifestó su poder, su amor, su misericordia para con su pueblo. Pero Acab luego se va y le cuenta a su esposa que aparentemente era preferible que no nos encontremos con esta mujer de mala que era, porque fue y le contó todo lo que le pasó, todo lo que había pasado, y esta mujer Jezabel dijo que en 24 horas, esto es un día, juraba ella que le iba a quitar la vida a Elías. Que los dioses míos me castiguen si en 24 horas, si mañana a la misma hora, no tengo en mis manos la cabeza de Elías. Era brava esta mujer, ¿eh? Era brava. Y aparentemente no se sometía a su esposo, hacía como ella quería, hacía lo que quería, manipulaba, gobernaba sobre su esposo. Menos mal que entre nosotros, hermanos, no pasa así, amén. Menos mal, gloria a Dios por eso. ¿No? Y entonces Elías nos cuenta el capítulo 19 que huye ante esta amenaza. Y se va, y todos conocemos, la mayoría de nosotros conocemos que Elías huyó, se fue, tuvo miedo de la amenaza. ¿Sí? Es impresionante cómo cambió Elías, parece irreconocible. Primero desafió a todos los enemigos, podemos decir, y ahora una mujer le mandó un telegrama y se achicó. Cambió.
¿no? Nunca les ha pasado, ¿no? Nunca les ha pasado que, bueno, nosotros con los hombres, nosotros sacamos pecho, pero a veces la esposa dice, cuando llegamos a casa hablamos, ay, ay, ay. Y ahí nosotros quedamos quietitos. Menos mal que entre ustedes no pasa así. Y entonces Elías huyó y terminó en una cueva. Y allí desde ese lugar, una vez más, este Dios que sigue actuando de la misma manera con nosotros, se acerca a Elías y le pregunta en el capítulo 19, versículo 9, y va al encuentro de Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, en esta cueva? Y en este relato, 2 veces Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y él tiene una respuesta para eso. Y en medio de esta situación, Dios se manifiesta a él de una manera muy especial. Y le dice que salga a la entrada de la cueva, que él iba a pasar por allí. Dios iba a pasar allí, Dios se iba a presentar allí. Y la Biblia nos cuenta que pasó primero un grande y poderoso viento, versículo 11 del capítulo 19, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Luego un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Y cuando Dios se presenta de esta manera, entonces Elías sale de la cueva y Dios le dice, todavía tengo trabajo para vos. Tenés que salir de la cueva porque no estás solo como vos estás pensando, porque vos pensás que te quedaste solo, que sos el único que no se inclinó delante de los Baales, pero hay 7,000 que no se inclinaron delante de los Baales. Tenés que salir de la cueva y tenés que ir, volverte por el mismo camino. Ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. El trabajo, la tarea, lo que Dios tenía preparado para Elías no había terminado. Por eso era necesario que Dios vaya al encuentro de Elías. Y esa pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? No es otro mensaje directo de parte de Dios, animándolo para que salga de ese estado de ánimo, de esa depresión, y que pudiera retomar su ministerio, y que pudiera completar y que pudiera hacer todo aquello que Dios todavía tenía preparado para él. Hermanos, la situación que nosotros vivimos a nivel mundial, espiritualmente hablando, nosotros cuando evaluamos la situación que vivimos en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, hoy en día hablamos mucho de la situación económica, de la situación social, pero muchas veces nos olvidamos de recordar que la situación o el problema de raíz que vive nuestra sociedad es espiritual, porque la gente no quiere escuchar a Dios, porque la gente en general ha decidido voluntariamente pecar contra el Señor con la incredulidad, rechazar la palabra de Dios, hacer oído sordo a la palabra de Dios. El problema más grande de nuestra sociedad es espiritual, de nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra nación, Argentina. Nuestra nación no va a mejorar cambiando de partido político. La solución, la esperanza para nuestra nación, para nuestro país es Jesucristo. Y para que esto pueda suceder y para que tengamos esperanza en Jesús, nosotros tenemos que imitar a este hombre como Elías, nosotros como hombres, pensando que estamos en un congreso de hombres.
¿Cómo estamos nosotros? Y quiero que nos pongamos frente a esta situación porque la situación que vivimos es la misma. La situación espiritual que vivimos en nuestra sociedad es la misma. Cada vez más altares, cada vez más gente que adora a cualquier cosa menos a Dios, al Dios único y verdadero, al que es digno de toda la gloria. A ese Jesucristo que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que el testimonio de Elías tiene que servirnos a nosotros para imitar su carácter. Y de manera resumida quiero hablar un poquito del carácter de Elías. En primer lugar, Elías fue un hombre de carácter valiente. Y son tres cosas que quiero que nos podamos recordar de este mensaje. En primer lugar, el carácter valiente. Si queremos ser hombres transformadores, tendremos que tener la misma actitud, el mismo carácter que tuvo Elías para influir, para ser de bendición en la sociedad que nosotros vivimos. ¿Por qué podemos decir que Elías fue un hombre de carácter valiente? Porque pudo enfrentar la adversidad, las amenazas que él vivía con valentía. En primer lugar, ponerle el pecho a la situación. No tuvo miedo de ir a decirle al rey, mirá, va a venir una sequía y esta sequía corresponde por la manera en cómo estamos viviendo. Vienen tiempos, queridos hombres, donde nosotros tendremos que tomar una decisión, qué hacer, cómo vivir la vida cristiana. Si nos escondemos en la cueva o nos armamos de valor para poder ser y hacer aquello que Jesucristo va a demandar de nosotros en este tiempo en adelante. Tiempos muy distintos, tiempos difíciles. Elías fue un hombre valiente porque estuvo dispuesto, y nosotros nos imaginamos lo difícil que fue o que puede ser para nosotros estar en los zapatos de Elías, de ir y presentarse delante del rey y decirle esto y esto de parte de Dios. Quizás sea esa la actitud que debamos tomar en este tiempo, cada una de nuestras iglesias, cada uno de nosotros desde el lugar de influencia que tenemos, armarnos de valor para poder decirle a la gente la realidad de la situación que nosotros estamos viviendo, lo que Dios está esperando del mundo. Elías fue un hombre valiente porque lo buscaban para matarlo, pero a pesar de eso él estuvo dispuesto aquí, en la primera etapa de esta historia, a poder hablar la palabra de Dios. Elías tuvo que enfrentar al rey y cuando lo buscaban para matar, él dijo, aquí estoy, aquí estoy. Podemos nosotros decir también en medio de la oposición que tenemos como iglesia, aquí estoy, sí, yo soy un hijo de Dios, no me quiero esconder. Quiero ser como el apóstol Pablo que en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque el evangelio de Jesucristo es el que puede salvar, el que puede traer esperanza a la sociedad donde nosotros vivimos. Elías fue un hombre de valor porque denunció la falsedad de la religión de su tiempo y confrontó a la gente. Y él les dijo allí cuando estaba en este relato con los Baales en el capítulo 18, les dijo en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El valor que tenía estas palabras de Elías, el valor que sigue teniendo para nosotros hoy.
Creo que una de las cosas que quedan en evidencia con esta cuarentena, con este aislamiento social, es cómo estamos cada uno de nosotros. En realidad creo que la forma en cómo estamos respondiendo a Dios en este tiempo distinto no está revelando nuestra forma en realidad de responderle a Dios, sino cómo ya veníamos, cómo estábamos. Y dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Los tiempos que se vienen para el Evangelio, Dios espera hombres que no claudiquen, hombres que estén firmes en su fe, hombres que estén arraigados en la palabra de Dios, bien fundados en Jesucristo, porque si no nos llevan por delante. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estamos nosotros? Si te das cuenta que estás allí claudicando entre dos pensamientos, esta es una noche para poder decirle: Señor, no quiero tener dos pensamientos. Quiero seguirte a vos. Quiero ser tu discípulo. Recordando cuando Jesús llamó a los discípulos y les dijo: síganme. A los pescadores, a Leví, a Pedro: síganme y los haré pescadores de hombres. No claudiquemos entre el compromiso y la falta de compromiso. No claudiquemos entre una etapa de fe y otra etapa donde la fe desaparece. Dios espera fidelidad, Dios espera firmeza, Dios espera que nosotros podamos servirle a Él con integridad. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor con el mismo carácter, el mismo ánimo de Elías. Leemos allí en el inicio de algunos de los evangelios. Y vino a preparar el terreno para Jesús en un tiempo también difícil, donde la religión de aquel tiempo pensaba que estaba bien, pero en realidad Jesús vino y tanto como Jesús como Juan el Bautista llamaron a la gente al arrepentimiento. Y Jesús hizo una fuerte exhortación, que la religión de ese tiempo, cuando Él irrumpe en la historia, cuando llegó el tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, donde el Hijo tenía que venir, ese era un tiempo donde la gente pensaba que estaba buscando de manera correcta a Dios, pero estaban alejados de Dios, porque los ritos estaban primeros, pero se habían olvidado de la compasión, del amor, de la misericordia. Se habían olvidado de las personas. Preferían guardar el sábado antes que ayudar a alguien que estaba enfermo. Y esa situación no era más otra cosa que revelar la espiritualidad que se estaba viviendo, el tiempo en que viene Juan el Bautista a decir: arrepiéntanse cada uno de vosotros, porque el reino de Dios se ha acercado. Es un tiempo el que viene donde nosotros tendremos que volver a estas bases. Es un tiempo donde nosotros tendremos que volver a tener este carácter, pero no solamente aquí desde el púlpito cuando se predica. Nosotros, cada uno de nosotros que representamos al Evangelio, somos la sal, somos la luz donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Pablo le dice a Timoteo, y le cuenta allí en las cartas a Timoteo, y le dice: Timoteo, en los últimos tiempos el carácter de los hombres va a ser de esta manera. De esta manera. Y le describe todo lo malo de cómo se va a vivir en los últimos tiempos. Pero Pablo le dice a Timoteo: vos permanecé firme, permanecé fiel, predicá la palabra, mantenete firme ante todo este escenario. Cada uno de nosotros tendrá que armarse de valor para poder hacer la voluntad de Dios en este tiempo.
Elías fue un hombre de carácter celoso. Cuando Dios le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí en la cueva? Dice él, sentí un vivo celo. Tú sabes que tengo un vivo celo por ti. Ese temor que tenía Elías, ese compromiso que tenía Elías que lo llevaba a él a obedecer la palabra de Dios, que lo llevaba a él a comprometerse con la causa de Dios, que lo llevaba a él a obedecer la voluntad de Dios aún en los momentos difíciles. Romanos capítulo 12 dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, no perezosos, sino fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ese celo del que habla aquí Elías nos habla del fervor que él tenía por hacer la voluntad de Dios. Fervor que hemos perdido muchos de nosotros. Fervor que se nota porque hoy en día muchos de nosotros, está allí, no sabe dónde está parado. Necesitamos recuperar como hombres el fervor. Si nosotros no tenemos fervor, nuestra familia no va a tener fervor. Si nosotros no le ponemos fervor, si nosotros no le ponemos un vivo celo a las cosas de Dios, y la cosa va a estar fría, hermanos. La cosa va a estar fría, porque el compromiso nace desde cada uno de nosotros. El problema es que a veces nosotros esperamos que otros, siempre que otros hagan, siempre que otros se comprometan, siempre que otros trabajen. Pero saben que el llamado de Dios es para cada uno de nosotros de manera personal. Y Dios en esta noche, más que exhortarnos, viene a traernos una palabra de ánimo, porque Él quiere usar nuestras vidas como lo hizo con Elías. Por eso, en tercer lugar, quiero terminar diciendo, Elías fue un hombre de carácter humilde. ¿Por qué Elías fue humilde? ¿De dónde saca, pastor, que Elías fue un hombre humilde? Pareciera que el relato, la historia nos muestra que no era tan así. Y pongo aquí este tercer punto de esta manera, humilde, podemos relacionar con otros sinónimos, dócil, frágil, sensible. Porque la Biblia nos cuenta que Elías era un hombre de oración. Por eso cuando se habla de Elías de manera más desplayada en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 16 y 17, si ustedes quieren mirarlo allí, yo no lo voy a leer por cuestión de tiempo, dice, Elías era un hombre similar a nosotros. Bueno, cuando yo leo eso, digo, bueno, Señor, no sé en qué podemos ser igual con Elías, capaz la estatura. Pero es difícil, pero la Biblia dice, Elías era un hombre, hablando de su condición humana, con pasiones similares a las nuestras, con debilidades. Un ser humano como nosotros, sí lleno del poder de Dios por los milagros que hacía. Pero dice allí Santiago, cuando Santiago está hablando acerca de la venida del Señor, y él nos anima, Santiago nos anima a tener paciencia, a esperar la venida del Señor como aquel sembrador que salió a sembrar y que está esperando la cosecha, a esperar la venida del Señor de la misma manera. Y en ese contexto, él habla y cuenta un poco el testimonio de Elías. Versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre humilde porque él sabía que todo lo que podía hacer
lo podía hacer gracias al poder de Dios, gracias a la gracia de Dios, gracias a lo que Dios le daba. Si hay una forma en cómo podemos describir a Elías es que era un hombre de oración, finalmente. Porque dice que por su oración, cuando él se puso allí en el Monte Carmelo a orar para que llueva, le mandó a uno de sus secretarios y le dijo, anda, fíjate a ver si viene una nube. Y se fue 7 veces y él seguía orando. Seguía orando. No como nosotros que a veces oramos y en la primera y la segunda que Dios no respondió, bueno, listo, parece que la voluntad de Dios ya no es, no. Y oraba fervientemente. Orar fervientemente significa hacerlo de una actitud permanente, hacerlo siempre, hacerlo como dice Colosenses capítulo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. La oración, cuando nosotros tenemos una vida de oración, demuestra un carácter humilde delante de Dios porque nosotros entendemos y demostramos que todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer dependiendo del Señor. Y hermanos, la oración es la que nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración es una herramienta tan poderosa que Dios nos ha dado, tan necesaria, que muchas veces nosotros la perdemos de vista como hombres. Y quizás muchos de nosotros piensan que la oración es para las mujeres. La oración es para el que tiene ganas de orar. La oración es para el que tiene un don para orar. La oración es para todos los hombres y mujeres de la iglesia de Cristo que fueron redimidos por su sangre. En la oración podemos volver a reenfocarnos y a encontrar el rumbo de nuestras vidas. Si alguno de nosotros que está aquí en esta noche, en este salón, o aquellos que están escuchando del otro lado, está un poco así perdido con respecto a lo que viene para su vida, no sabe qué hacer en algo, volver a la oración, volver a ese lugar de oración, será volver a comenzar bien. Será volver a decirle, Señor, te necesito. Señor, dependo de ti. Señor, te entrego mi vida. Señor, quiero servirte. Señor, quiero conocerte. Muchos de nosotros nos hemos estancado en conocer a Dios porque no oramos. Por supuesto que la palabra de Dios nos ayuda a crecer en el conocimiento, como dice 2 de Pedro 3:18, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos ayuda con eso. La iglesia, para los tiempos difíciles que se vienen, necesita orar. ¿Y saben por qué hago hincapié en esto, hermanos? ¿Saben por qué pareciera que este mensaje iba así valiente, después celoso y pareciera que hace así y termina humilde? Porque no somos nosotros los dueños de la obra. Porque Jesucristo sigue siendo el Señor de la iglesia. Porque por más que nosotros hagamos muchas actividades, el que en realidad bendice y hace crecer todos los emprendimientos que nosotros realizamos es el Señor. ¿Saben por qué Dios se manifestó a Elías en un silbo apacible? ¿Saben por qué Dios, o si alguna vez ustedes se preguntaron por qué Dios no se manifestó a Elías en el terremoto, en el fuego, en el viento? Dios le estaba diciendo a Elías, esas 3 maneras anteriores de cómo yo no me manifesté a vos, es como vos sos, Elías. Es tu carácter, es tu forma de ser.
Porque Elías era un hombre activo, Elías era un hombre fervoroso, celoso, y encaraba, y hacía, e iba al frente. Pero luego, como no se cumplieron las expectativas de Elías, quizás pensó que Dios le falló. La expectativa de él era que la situación de Israel iba a cambiar y terminó en una cueva. Y es importante ver esta historia. Mucha gente está en una cueva. Muchos hermanos nuestros están en una cueva. Nosotros podemos caer en la cueva. Y podemos hacerlo porque a veces las expectativas que tenemos con respecto a algo no se da como nosotros queremos. Puede ser que estemos orando por la sanidad de alguien y Dios no lo hizo. Y nosotros nos rendimos y nos vamos a la cueva. Puede ser que alguno de nosotros está orando por un trabajo y Dios no le dio ese trabajo que esperaba. Tu situación económica quizás no es la que esperabas para este tiempo y ya no estás luchando y te fuiste a la cueva. Puede ser la situación de muchos de nosotros. Pero Dios en esta noche se manifiesta en nuestras vidas con ese silbo apacible, significa con esa voz suave. Y nos dice, salí de ahí, porque no he terminado con tu vida, porque quiero seguir trabajando. Yo soy el alfarero, dice Dios, vos sos el barro. Y según Jeremías 18 dice que nosotros como barro no podemos decirle a Dios, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces de esta manera? Dios sigue siendo el alfarero que quiere seguir trabajando con tu vida. Por eso es importante que en esta noche vuelvas a ponerte en las manos de Dios, para que Dios siga trabajando. Y para que en segundo lugar, como sucedió con Elías, Dios te pueda decir, salí de la cueva porque tengo trabajo para vos. Dios tiene trabajo para nosotros. Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene propósito con tu vida. No sé si te pusiste a pensar en este tiempo. Preguntale a Dios y de alguna manera, con esa voz suave y apacible y amorosa y cariñosa, Él te va a responder y te va a decir que te levantes porque Él quiere usarte para la bendición de otras personas. Mientras el Señor no te llame a su presencia, tiene cosas que hacer en tu vida como hombre y a través de tu vida con otros también. Quiero invitarle a ponerse de pie a los que están aquí. No sé si alguno que está en su casa, allí en el sillón de su casa, en la silleta, en la silla, quiere también ponerse de pie porque el Señor también está allí, en tu casa, donde estás. Y creemos oportuno, pensando en el tiempo difícil y adverso que vivimos, permitir que Dios nos llame y nos desafíe en esta noche. Por eso quiero, antes de bajar de este lugar, dar la oportunidad a ustedes que están aquí, a los que están del otro lado, para que puedan responder a este mensaje en esta noche. Elías fue un hombre que Dios usó para transformar, y nosotros también lo podemos hacer si nos ponemos en las manos de Dios, si nos armamos de valor, de valentía, si manifestamos un compromiso serio y firme con el Señor, y si a la vez le decimos, Señor, nada puedo hacer sin ti, te necesito. Quiero que le respondas a Dios en esta noche.
Yo voy a hacer una oración. Después voy a pedir los que están aquí, a los demás no los puedo ver. Voy a orar, pero al final de esta oración quisiera que si hay alguno de entre ustedes que en esta noche quiere renovar ese compromiso que ya hiciste con el Señor un día. Pero te das cuenta en esta noche que necesitas avanzar. Si alguno de ustedes que está aquí siente que Dios te está diciendo salí de la cueva, voy a pedirle que puedan levantar la mano para que lo vea el Señor en esta noche y luego volvemos a orar por tu vida. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, viva y eficaz. Gracias por tu palabra, Señor, que no vuelve vacía y que en esta noche tú la enviaste a nuestras vidas para animarnos, para producir cambios, para fortalecernos, para volver a decirnos que estás con nosotros. Señor, gracias por tu presencia en este lugar donde estamos reunidos, pero también en el hogar, en la casa de cada uno de mis hermanos, en distintos lugares. Señor, no importa dónde están, pero te pedimos, Señor, que en esta noche tu presencia nos abrace, nos fortalezca, nos bendiga, en el nombre de Jesucristo. Queremos darte gracias, Señor, porque nos das una oportunidad en esta noche para poder responderte a tu palabra. Por eso, Señor, te pido para que en esta noche no sea un mensaje más para algunos, no sea una actividad más, no sea un mensaje más, sino que muchos, Señor, puedan decir, aquí estoy, Señor, ya no quiero claudicar, ya no quiero, Señor, dudar, sino que quiero comprometerme contigo para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Te adoramos. Todos aquellos que responden a este mensaje, le invito a que levanten la mano. Diciéndole, Señor, seguramente no seremos como Elías en todo lo que él hizo, pero Señor, queremos intentarlo. Queremos ser valientes en este tiempo. Queremos ser celosos por tus cosas. Queremos tener la humildad para ir a ti, Señor, dejando de lado el orgullo, dejando de lado la autosuficiencia. Y te decimos, Señor, cuánto te necesitamos en nuestra vida en esta noche. Padre, gracias por los hermanos que han levantado su mano aquí. Fortalecelos, animalos y mostrá, Señor, también lo que tienes todavía preparado para ellos, aunque quizás algunos de ellos han dicho, ya Dios no tiene nada más conmigo. Señor, usa sus vidas para que otros conozcan a Jesucristo. Usa sus vidas para que sirvan en la iglesia, para que ayuden, para que sirvan, para que edifiquen con sus dones, sus talentos, para que edifiquen el cuerpo. Y que como iglesia, en cada uno de los lugares que en esta noche estamos representados, Señor, podamos ser la sal, la luz, la voz profética de nuestra sociedad como lo fue Elías, predicando tu palabra, que no hay otro que puede salvar, solamente Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchísimas gracias. Norby.
Gracias, Pastor Carlos. Gracias por haber aceptado esta invitación, este desafío de poder